Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Leslie. Por eso nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén, amado. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí hemos, hermanos queridos, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? De que ciertamente aquí, como le dije ahorita, ¿verdad? Este relato de la multiplicación de los panes y los peces, algo, hermano, que es tremendo, ¿verdad? Aquí hay mucha profundidad bíblica en este hecho, ¿verdad? En esta narración que nos hace la palabra en cuanto a la alimentación de los 5,000. Amén. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo nos los trae aquí el autor en cuanto al comentario, ¿verdad? Exegético. Dice que el relato de Mateo debe ser complementado con los paralelos de los otros tres evangelistas, ya que en una lectura superficial de este versículo puede inducir a pensar que Jesús se alejó de donde estaba para huir de la amenaza que podía suponer Herodes y lo que pudiera preparar, ¿verdad?, contra Jesús después de haber decapitado a Juan. Jesús sabía que Herodes pensaba que él era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. La misión evangelizadora de los discípulos había extendido, amén, en nombre del Señor, por todos los rincones, ¿verdad?, de Israel. El mensaje que anunciaba la aproximación del reino de los cielos. Ahora, la teología hebrea unía reino de los cielos y Mesías con triunfo del rey descendiente de David, que se sentaría en el trono y pondría a Israel sobre todas las naciones, eliminando así, ¿verdad?, a sus enemigos, entre los que están los romanos y la dinastía de Herodes. Dios te bendiga, Carlos. Dios bendiga también, ¿verdad?, a nuestra hermana Carmen Durán, nuestros hermanos allá en San Juan de Puerto Rico. A su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Ok, amado. Por lo tanto, el padre de este gobernante ya había procurado matar a Jesús cuando niño. Amén. Por temor a perder su situación. Por lo tanto, amado, no hay temor, ¿verdad?, en Cristo, tan solo prudencia en algunos momentos para evitar que confrontaciones y seguir adelante con el programa de su ministerio terrenal. Bendito sea el que es para siempre. Amén, gloria a Dios. Ok. La violenta muerte de Juan el Bautista requería también un poco de sosiego para meditar. A salir del lugar, ¿verdad?, la hizo en barca y el destino un lugar desierto, buscando que soledad y privacidad. El retiro, ¿verdad?, era algo ocasional y breve, como un paréntesis en el trabajo, en un día de tranquilidad, en las tareas que la agobiaban en la parte occidental del mar de Galilea. Muy pronto aparece de nuevo en la zona occidental de Genezaret, inmediatamente después en Capernaum. Con todo, hermano, ¿verdad?, debieron ser otros motivos para esta salida hacia un lugar poco poblado, entre otras cosas, a causa del poco tiempo que estuvo en el lugar retirado, ya que al día siguiente, ¿verdad?, según Mateo, estaba en Galilea enseñando a la gente. Marcos, más cronológico, ¿verdad?, que Mateo, da la razón principal para el retiro de Jesús y sus discípulos. Estos habían regresado, ¿verdad?, de la misión evangelizadora que el Señor les había encomendado, informándole de lo que había ocurrido en el ministerio, y Jesús quiso darle, ¿verdad?, un tiempo a solas con él para comunión y descanso después de la tarea. Ahora, eso está en Marcos 6:30-31.
Una experiencia como la que habían pasado requería tiempo de descanso mental en donde pudieran compartir con Jesús y aprender, ¿verdad?, de los acontecimientos de la misión. El tiempo en que se produjo esto era primavera, cercano que a la Pascua, siempre caluroso, hermanos queridos, ¿verdad?, en las orillas del lago de Genezaret, al estar situado más bajo que el nivel del mar, por lo que se retiró a un lugar situado cerca de las montañas, donde la benignidad del clima haría más soportable el calor de la estación. Mateo, como es su forma, ¿verdad?, en el relato, no indica el lugar a donde se retiró Cristo y los discípulos, que fue alguna parte en la zona oriental del mar de Galilea, por cuanto al siguiente día regresan, ¿verdad?, a la zona occidental. Lucas es más explicativo, más explícito, ¿verdad?, indicando que fuera un lugar cercano a Betsaida y con toda seguridad indicando que fuera un lugar, amén, aleluya, Betsaida, ¿verdad?, un lugar que se conocía como Betsaida Julia, situado en la zona oriental aproximadamente a 1 kilómetro de la desembocadura del Jordán en el lago. La región pertenecía al área geográfica conocida como Galaunítide, amén, estaba bajo el dominio de Filipo, un gobernante más benigno que Herodes Antipas. Al sudeste, ¿verdad?, de dicha población hay una extensa planicie que se extiende desde la orilla del mar hasta el borde de las montañas próximas. Ese lugar era realmente desierto en el sentido de que era despoblado, ya que no había lugares habitados en ella, salvo aisladas cabañas. Amén. Gloria a Dios. Ok. El lugar a donde se había dirigido Jesús fue conocido de la gente que le siguieron a pie desde las ciudades. ¿Cómo sabían el lugar a donde se dirigía el Señor? Bueno, simplemente la gente siguieron con la vista el curso de la navegación de la barca en que iba el Señor y los discípulos y descubrieron que iba en dirección a la orilla oriental. La multitud tomaron la determinación entonces de ir al encuentro, rodeando la orilla del lago, y la gente caminaron lo más aprisa, amén, posible, ¿verdad? Y según dice Marcos, llegaron antes que la barca al lugar a donde iba Jesús. No resultará anormal esto, ya que el grupo del Señor y los 12 no tenían prisa para llegar al otro lado. Sin duda alguna la travesía, ¿verdad?, se hizo como una excursión de paseo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, dice que saliendo Jesús vio a una gran multitud, verso 14, y tuvo compasión de ellos, sanó a los que ellos estaban enfermos. La multitud se agolpó. Amén. La multitud se agolpó, aleluya, en el lugar poco poblado donde el Señor se dirigió con los 12. Amén. Era muy grande. La multitud que se agolpó allí, ¿verdad?, era bastante numerosa. El texto griego no contiene palabra, ¿verdad?, o no contiene la palabra Jesús. El texto griego no contiene la palabra Jesús. Simplemente dice, y salido vio mucha gente. Sin duda el sujeto implícito es Jesús, pero ¿de dónde salía el Señor? Algunos entienden, ¿verdad?, que salía de la montaña donde se había retirado para descansar, y a la luz del relato y los paralelos no se sostiene y debe referirse al barco. Por lo tanto, la multitud había llegado antes que él al lugar a donde iba, y el Señor desembarcó y se dirigía a la montaña para descansar. Ya cuando desembarcó, vio a la multitud en la ribera y con todo siguió camino con los 12 hacia la montaña a donde iban para descansar y a donde llegó, según el relato de Juan. Desde la ladera de la montaña donde se había propuesto descansar, entonces desde allí el Señor ve, amén, cómo las multitudes se aproximaban al lugar e iban en aumento, probablemente incrementándose, ¿verdad?, con los peregrinos que iban hacia Jerusalén, como se dijo antes. La gente representaban algo muy especial para el Señor. Las consideraba, ¿verdad?, como un gran rebaño de ovejas dispersas y expuestas a peligro porque no tenían pastor. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Ve, amado, mire, aquí tengo una información que dice que este milagro, ¿verdad?, de Jesús que se encuentra descrito, como dije anteriormente, en los 4 evangelios, ¿verdad?, y que de ahí, de que obviamente el análisis que se va a hacer es bien importante. ¿Por qué? Pues este milagro tenía como propósito enseñarle a la multitud la verdadera comida espiritual del hombre para vivir eternamente. Ve, amado, repito, este milagro, él tenía como propósito enseñarles a las multitudes la verdadera comida espiritual del hombre para vivir eternamente. Pero muchos no encontraron, ¿verdad?, a Jesús como ese gran tesoro para sus vidas, sino que tenían un interés particular de solucionar un problema o una necesidad material. Alaba. En este ensayo, ¿verdad?, miraremos entonces, hermanos queridos, ¿verdad?, las implicaciones de que trae estas palabras
de Jesús cuando le explicaban por qué muchos de ellos le seguían. Ok, Jesús quería buscar un lugar tranquilo, ¿verdad? Como hemos dicho, para descansar un rato. Fueron a la barca, pero corrió el rumor, ¿verdad? Rápidamente de que Jesús estaba por aquellos lados y se le adelantaron, y cuando Jesús bajó de la barca, ya está la multitud esperándolo. ¿Ve? Como dijimos, ya ellos se le habían adelantado al maestro, por lo tanto, cuando Jesús bajó, pues ya allí estaba la multitud. Amén, esperando al Señor. Entonces tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles y sanando a los enfermos. Dice, se estaba haciendo tarde y los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, despide a la multitud que se está haciendo tarde. Amén. Gloria a Dios. Y no tenemos, ¿verdad?, con qué alimentarnos. Entonces Jesús les dijo, denle de comer, y los discípulos le dijeron, le dijeron a Jesús, aunque, ¿verdad?, no tenemos con qué alimentarlo. Entonces Jesús les dijo, denle otro de comer. Y los discípulos le dijeron a Jesús, aunque trabajáramos 3 meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Jesús los estaba poniendo a prueba. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, hermano, que ya había habido el milagro de convertir el agua en vino. Y al parecer se les había olvidado o no pensaban que Jesús era lo suficientemente poderoso para suplir la necesidad del pueblo. Amén. Acuérdense, hermano, que si usted ve que como que se brinca un lado a otro, es que, como dijimos anteriormente, en nombre del Señor, ¿verdad? Esta porción bíblica, específicamente este relato de la multiplicación de los panes y los peces, como está registrado, ¿verdad?, en los 4 evangelios, se complementan, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor, con Mateo. Por lo tanto, va a ver que va a haber una porción que dice una cosa, otro lo dice conforme a Marcos, capítulo 6, ¿verdad? Otros como lo dice Juan capítulo 6 también, su nombre es la ¿verdad? Y como dice en Lucas 9, 10 al 17. Mi amado, por eso que en este caso ahora dice que ellos le dijeron a Jesús, ¿verdad?, que no tendrían, aunque trabajasen, ¿verdad?, nombre del Señor, por 3 meses enteros, no tendrían, ¿verdad?, el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues Jesús en ese momento ahora lo estaba poniendo a prueba, ¿verdad? Él ya había hecho el milagro, eso está narrado en Juan, ¿verdad?, el nombre de Jesús de Nazaret, de convertir el agua en vino, y parece ser que ellos ese detalle, ¿verdad?, pues quizás se le había olvidado. Amén, amado. Ahora, y le dijeron, Jesús, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Ve? Entonces Jesús les dice traerlos. Tomándolos, miró al cielo y los bendijo y comenzaron a repartirlos a toda la multitud. Amén. Inclusive hubo que sobrado y recogieron 12 canastas de los que sobró. Todos estaban muy contentos, ¿verdad?, por el milagro que había ocurrido y le dieron gracias a Dios y decía, amén, Juan 6, 14, 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solito. Amén. Gloria a Dios. Ok. Cuando estaban en la orilla, esperando a Jesús, los discípulos entonces se fueron a Capernaum, tomaron la única barca y habían remado unos 5 o 6 kilómetros. De repente apareció un fuerte viento. Amado. Y eso nosotros también, ¿verdad?, lo hemos hablado aquí. Podemos decir una serie de gloria, aleluya. ¿Ven? Y comenzaron a tener miedo de la tormenta. Entonces vieron venir a una persona que caminaba por el agua y pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Eso ya es otra parte del relato, pero simplemente, amado, un detalle importante es de que aquí ellos recogieron, mire, sobraron 12 canastas, amado, y eso nos habla no solo, ¿verdad?, de el trato de Dios con Israel. 12, ¿verdad?, representación de las 12 tribus, con nombre de su Nazaret, gloria a Dios. En el otro relato, hermano, escuchen bien lo que le estoy diciendo, el otro relato, ¿verdad?, que nos habla entonces de la alimentación de los 4,000. Acá sobran solamente, con nombre de Jesucristo, ¿verdad?, gloria a Dios, 7 canastas, solamente sobran acá. Amén, amado, 7 canastas llenas. Amén, amado. Eso fue lo que recogieron ahí. Solamente 7 canastas. Acá son 12 canastas. ¿Ves? 7 canastas, 12 canastas. 12 canastas, perdón, representación, ¿verdad? Aleluya, de el pueblo de Israel. Pues que para siempre, aleluya, 7 canastas, amado, ¿verdad? Representación del plan perfeccionado de Dios, o sea, completado de Dios, ¿verdad? En cuanto a que, en cuanto al pueblo gentil, bendito Jesucristo. Ve, amado. Y otro punto importante es que
aquí en el capítulo 14, aleluya, ¿verdad? En la alimentación de los 5,000, vemos que Cristo, hermano, ¿verdad? Estaba allí, entró a una aldea en Galilea. Amén. Entró a una aldea en Galilea, por su nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, acá en la alimentación de los 4,000, él está, hermanos queridos, amados, ¿verdad? En un lugar, pero fuera de Galilea, hermano. Hello. Galilea, obviamente, ¿verdad? Era el territorio, bendito Jesucristo, ahora implica que esa intimidad o esa entrada, o sea, ese trato de Dios, ¿verdad? Con Israel, ¿por qué? Pues en toda esa zona era que se ubicaba Jerusalén y demás, por eso nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad? Y ahí, hermano, pues ciertamente estaba hablando de ese lugar, ¿verdad? De compenetración en el principio, cuando él viene entonces para la pelea de Israel, y posteriormente entonces ya no está dentro de Galilea, sino que está, aleluya, fuera de Galilea, amado, para entonces alimentar a 4,000, amén, como le dije anteriormente, y de esa manera alimenta a 4,000, solamente sobrando 7 canastas. Bendecido sea la misericordia del Señor, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, vemos entonces, o sea, que esta enseñanza, hermano, uno la ve así por encimita, pero tiene una buena, ¿verdad? Tiene una buena profundidad doctrinal. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Ya dijimos que la gente representaba algo muy especial para el Señor, ¿verdad? Porque los veía como vean que no tenían pastor, ¿verdad? Gente con necesidad. Entonces, las entrañas compasivas de Jesús, ¿verdad? Pues destilaban amor y gracia hacia los necesitados. Amén. Dice que tuvo compasión de ellos. Él había venido para distribuir gracia en el mundo de los sin gracia. Ve, a repartir gracia, amén, a distribuir gracia en el mundo de aquellos que no tenían gracia. Amén, amado. Y estaba lleno de gracia y de fidelidad. Ya se había considerado, ¿verdad?, este aspecto antes. Ahora, el verbo que usa Mateo es muy ilustrativo y expresa la idea de enternecerse en las entrañas. O sea, la parte más íntima de la espiritualidad de Jesús lo llevó a conmoverse ante tanta necesidad espiritual. Y la predación del Señor le permitía ver las multitudes como si fuese que un gran número de ovejas que estaban extenuadas, faltas de vigor y llenas de necesidad. Por lo tanto, amado, él había venido para descansar, pero había cosas más importantes que hacer, como era atender a necesidades de la gente. Amén, amado. Gloria al nombre del Señor. Compadecerse denota, hermano, aleluya, sufrir con otro. Y Jesús había venido para compadecerse, o sea, es un encuentro de aproximación. Amén, de aproximación, dice aquí. Es decir, haciéndose prójimo de necesitado y sintiendo en él mismo la experiencia del sufrimiento ajeno. O sea, esa palabra aproximación significa, amén, aleluya, haciéndose prójimo del necesitado y sintiendo en él mismo la experiencia del sufrimiento ajeno. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Te bendiga, Ramón. Cristo había venido para sufrir nuestros dolores y experimentar que nuestros quebrantos, ¿verdad que sí? Y por cuanto lo hizo, es capaz de compadecerse para socorrer a los que son probados. Nuestro Señor sintió compasión, ¿verdad?, por las multitudes, pero también por los individuos que lloran. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le pasó? Bueno, la compasión lo condujo a la acción. ¿Ve? Tuvo compasión, amado, y esa compasión lo condujo a la acción, sanando a todos los que estaban enfermos en aquella gran multitud. Y Mateo utiliza un término que literalmente quería decir los sin fuerza. ¿Ve, amado? Los sin fuerza. Eso es lo que significa, hablando ahora de enfermo. El término que literalmente usa Mateo quiere decir los sin fuerzas. Amén. Todos aquellos que ya estaban cansados y trabajados, no importa por qué causa, fueron aliviados mediante qué. Mediante la curación de sus males y la restauración de su fuerza. La práctica de la compasión, hermanos, requería también sanidad y alimento para el alma. ¿Y el Señor qué hizo? Bueno, pues dedicó largo tiempo de aquella jornada enseñando a las multitudes. Y toda esta actividad, las sanidades y luego la enseñanza exigían mucho tiempo porque también la gente era mucha. Casi al inicio de la jornada, Jesús había preguntado a Felipe de dónde compraría alimentos para una multitud tan grande. Amén. Gloria a Dios. La respuesta del discípulo fue inmediata. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase unos pocos. Eso está en Juan 5 al 9. El Señor estaba llevando a las multitudes a la satisfacción de sus necesidades y a los discípulos a la manifestación de la fe. Repito, el Señor estaba llevando a las multitudes a la satisfacción de sus necesidades
y a los discípulos a la manifestación de la fe. Ok. Entonces viene el relato donde los discípulos, ¿verdad?, pues les dicen a ellos, ¿verdad?, cuando anochecía, versículo 15, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos, ¿verdad?, que Jesucristo, obviamente, era el maestro, lo que los pone a prueba, como mencionamos ahorita, son un becerro de verdad, y vemos claramente, hermano, ¿verdad?, que aquí el relato, ¿verdad?, pues alcanza el final de la tarde. Amén. Alcanza el final de la tarde. Eso pues ya obviamente, ¿verdad?, se había puesto, pero estaba ya declinando el día, acercándose que el ocaso. Entonces las enseñanzas de Jesús y la sanidad efectuada durante el día habían que cautivado a la gente de modo que no se ocupaban de la hora. Mira, hermano, y yo me pregunto, y yo estoy observando esto, y estoy a la misma vez que estoy leyendo, estoy analizando. ¿Sabe por qué? Porque fíjese, Jesucristo va allí para descansar. Mire esto, Jesucristo va allí para descansar. Sin embargo, lo coge casi la noche, hermano. Estaba cansado. Va a descansar juntamente a los discípulos, y cuando ve esta multitud que le está esperando, ve la necesidad de ellos, hermano, y entonces, como quien dice, siguió por ahí para abajo. Hermano, tanto así que los discípulos dijeron: mira, ya está tomando de noche ya. ¿Entiendes? Y esto aquí ya, esto aquí es un lugar desierto, ya la hora está avanzando, o sea, dile, despide a la multitud, ¿entiendes? Para que sean, ¿verdad?, por las aldeas y compren de comer. Mira la hora que es, alaba, vámonos, que ya el culto, ya van a ser las 9. Hello. Me hicieron la panadería, avanza, que no, imagínate tú, tengo que ir a Walmart, hermano. Y sin embargo, Cristo siguió por ahí para abajo, hermano. Usted no ve eso en hacer gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y esto, ahí vienen los discípulos, en cambio estaban más atentos. Oiga esto, alaba, oiga esto, el interés de ellos era seguir escuchando a Jesús. El interés de la gente era seguir escuchando a Jesús. Escucha bien. Amén. Repito, las enseñanzas de Jesús y las sanidades efectuadas durante el día habían cautivado a la gente, de modo que no se ocupaban de la hora. El interés de ellos era seguir escuchando a Jesús, el de la gente. Amén. Los discípulos, en cambio, estaban más atentos a la situación que a las palabras del Señor. Probablemente están pensando que el proyecto de un tiempo de descanso se estaba esfumando. Alaba. El tiempo, oiga esto, están pensando que el proyecto de un tiempo de descanso se estaba yendo a pique. Y yo estoy, Señor, yo estoy súper cansado. Yo no voy a seguir más repartiendo tratados, olvídate de eso. Chacho, nosotros hemos caminado por toda esta park, hasta allá, hasta la Broad Street, que chacho, no. No, olvídate de eso. Mira, yo he caminado en Las Monjas, San José, fui a Río Piedra, no, yo no puedo más nada. Chacho. He corrido Cajito, Michigan, allí cogí, aleluya, gloria al Señor, Lehigh, desde Lehigh cogí Kensington completo hasta abajo. Chacho, ahora Juan me dice a mí que vamos para allá, para Aliguero y toda esa área por ahí. No, chacho, yo para allá no voy. No, fíjate de eso. Ramón, chacho, cogí toda la main allá, allá donde estoy en Virginia, allá, toda la Main Street. Y mira la hora que es. Vámonos, Ramón, vamos a comernos algo, vamos para Burger King, alaba. En el nombre de Jesucristo. Y la gente esperando. Pero si nosotros no tenemos prisa, sigue predicando, varón, olvídate de eso. Hello. No, nosotros estamos gozando aquí. Y eso pasa mucho a veces. ¿Sabes, hermano? A veces nosotros nos preocupamos mucho por lo que la gente, por la misma gente, hermano. A veces, y eso yo digo que a veces creo que es más bueno que Dios. Y se preocupa. Y la gente tranquila. La gente, el inconverso, tranquilito, escuchando a uno, gozándose ahí, tranquilo, sin prisa y sin nada. Y uno acá poniéndole preocupaciones a él. Hello. Y uno acá poniéndole preocupaciones a ellos. Mira, no sé, esa gente está cansada ya. Déjalo hasta ahí. ¿Ah? ¿Verdad que sí, Maderly? Y mira, esa gente ya tiene que estar, muchachos. Mira la hora que es. Después no van a venir. Otro día, ya, muchachos, no vienen, te dan solo. Es que este varón, muchachos, mira, quedó por ahí hablando y hablando. Bueno, pues si hay necesidad y todavía siguen viniendo gente, pues seguimos ahí. Amén, amado. Por lo tanto, ¿qué pasa? Dice que es posible que pensaran que el trabajo del día era ya suficiente, ¿ves?
y que debía terminar. La hora ya pasó. La multitud, según su parecer, debía ser despedida cuanto antes. Hermano, despide a la gente. El Señor debía terminar la enseñanza, y mandarlos a sus casas. Además, el lugar era desierto. En el entorno no había ciudades que pudiesen proveer los alimentos a todo aquel gentío. Solamente alguna que otra aldea, formada por un núcleo muy pequeño de casas, podría encontrarse en el área donde estaban. Aún así, no estaba garantizado que, dado lo pequeño de las poblaciones, hubiera recursos suficientes para alimentar a todos. Por eso instaban a Jesús para que despidiese a la multitud, amado, aleluya. Le decían, marchando a las aldeas comprasen alimentos, ¿verdad? Para que entonces ellos se marcharan a las aldeas para que comprasen alimentos. Ya no se trataba de encontrar lugar donde dormir. El campo sería suficiente para todos, pero necesitaban comer porque habían pasado todo el día con el Señor y habían hecho antes un largo camino para llegar hasta allí. Como dice el doctor Lacueva, los discípulos de Cristo se muestran con frecuencia más cautelosos de mostrar su discreción que de mostrar su celo. Alaba. Amén. Mientras que para el Señor las multitudes generaban compasión, para los discípulos generaban preocupación. Oiga esto, mientras que para el Señor las multitudes generaban compasión, para los discípulos generaban preocupación. No es lo mismo compasión que preocupación. Por lo tanto, la única solución para evitar un problema era despedirlos y que partieran de allí antes de que llegase la noche. ¿Verdad que es la misma manera de nosotros? Es el mismo pensar de nosotros, amado. Gloria al nombre de... Sí, exactamente, igualito que ahora. Es lo mismo, hermano. ¿Ve? La gente está tranquila. El Espíritu Santo está preocupado por ellos, por hacer la labor que tiene que hacer con ellos. Y entonces la iglesia, o los hermanitos están en la calle llevando el culto, preocupados porque es tarde la gente y la gente tranquila. Qué tremendo, hermano. Su nombre sea la gloria, amén, gloria a Dios. Entonces Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Queden tranquilos, dejen el ajoro. No es que no terminan con ellos todavía. Hello. Vamos a hacer la oración final. ¿Oración final de qué? Está tranquilo ahí. Y él no tiene necesidad de irse. Darle vosotros de comer. Hello. Darle vosotros de comer. Entonces dice que además de los discípulos, para que despidiese a la multitud, responde Jesús con una impactante propuesta. No tiene necesidad de marcharse. Estaban en un lugar desierto, no había capacidad para alimentarlos a todas las pequeñas aldeas del entorno, pero Cristo tenía la forma de hacerlo, darles vosotros de comer. Aleluya. ¿Para qué terminar aquel tiempo de ministerio y sanidad si había forma de alimentarlos en el lugar? Amén, querido. Por lo tanto, los discípulos se habían olvidado de la capacidad que Cristo tenía para comunicarles poder para realizar milagros, como había hecho con motivo de enviarles a predicar el evangelio. Las palabras del Señor deberían haberles servido de recordatorio, haciéndoles sentir que también ellos, con ayuda del poder divino, estaban en condiciones de alimentar a aquella multitud. Juan recuerda en su evangelio la pregunta del Señor a Felipe, ¿dónde podremos comprar pan para que coman esto? Juan 6:5. Es evidente que todos los apóstoles no pensaban en un milagro que alimentase a los congregados. La respuesta recogida por Marcos lo pone de manifiesto, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer. Marcos 6:37. 200 denarios era el valor de 200 días de trabajo y sin duda alguna los 12 no tenían ese dinero. Según el relato de Juan, es muy probable que Jesús hiciese la pregunta a Felipe sobre cómo se podría comprar pan para tantos cuando comenzó la multitud a reunirse al principio de la jornada. La pregunta de Jesús debió haber obrado en la mente de Felipe y de los otros discípulos a lo largo de la jornada. Tal vez el Señor la hizo para despertar en ellos la fe en su persona, capaz de obrar un milagro así. Evidente, ¿verdad?, que los discípulos seguían siendo hombres de poca fe. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Ok. Los apóstoles eran hombres que procuraban a menudo rechazar responsabilidades en relación con la gente. Repito, los apóstoles eran hombres que procuraban a menudo rechazar responsabilidades en relación con la gente. La palabra despide aparece demasiadas veces en el lenguaje de estas personas. Cuando vieron la multitud en el lugar desierto, dieron enseguida al maestro
despide a la multitud. Amén, versículo 15. Un tiempo después dirían lo mismo a la mujer sirofenicia que había venido buscando ayuda del Señor y que aparentemente interrumpía el tiempo de compañerismo con él. Despídela. Amén, 15:23. Todavía un poco más tarde reprenderían a los padres que traían a sus niños pequeños para que el Señor los bendijese. Amén. Capítulo 19, verso 13. Hay una acción de echar fuera y prohibir actuar a uno que no seguía al grupo, aunque hacía milagros en nombre del Señor. Lucas 9:49 al 50. Alejar de ellos cualquier tipo de molestia era demasiado natural en ellos. Hello, alaba. El Señor los estaba enfrentando con la responsabilidad de atender las multitudes que estaban necesitadas delante de ellos. Junto con este asumir responsabilidad, Cristo aprovecha para estimularlos a la dependencia. En el Sermón del Monte le había soltado a pedir, buscar y llamar, y este era el momento ahora de hacerlo, mucho más que despedir a la multitud. Eso le estaba ¿qué? Enseñándole la lección práctica de confiar en sus promesas y pedir conforme a ellas. Además de todo esto, una lección de orden espiritual estaba contenida en alimentar con pan a la multitud. Ellos habían sido comisionados por Cristo para llevar el evangelio a todas las ciudades y aldeas, y más adelante lo serían para llevarlo a todo el mundo. Amén. Por lo tanto, hermano, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, el evangelio es un mensaje que proclama que Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Que descendió del cielo para alimentar al hambriento espiritual. Y ellos debían asumir la responsabilidad de ser los instrumentos en manos de Dios para satisfacer las necesidades espirituales de las multitudes hambrientas espiritualmente hablando. El Señor no aceptó la sugerencia de los discípulos despidiendo a quienes tenían hambre, sino que ordenó a los discípulos que dispusieran lo necesario para darles de comer. Hello, ¿se oye o no se oye? Ok, ahora, la frase de Cristo a simple vista sencilla e impactante. Repito, la frase de Cristo a simple vista, amén, es impactante. Como si dijese a quienes lo querían despedir, no tiene necesidad de irse, ni deben hacerlo así. No podía despedir a quienes habían acudido a él porque su misma promesa le impedía hacerlo. El que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Alaba. Ellos habían venido a Cristo, se habían adelantado a él, lo están esperando, y entonces Cristo había dicho en Juan 6:37 que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Entonces los va a despedir. Alaba, que él es bueno. Amén. Entonces, obviamente, ¿verdad? Pues iba a ser que iba entonces de esa manera, amado, a su nombre sea la gloria, iba a romper, ¿verdad?, su propia promesa. Entonces, ellos le dicen en el versículo 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El texto abreviado de Mateo debe ser completado con el de los otros evangelios. Jesús había formulado una pregunta a Felipe, ¿verdad? Por un verso de Nazaret, gloria a Dios, sobre cuánto necesitarían, ¿verdad?, para alimentar a toda la multitud. Probablemente comentó esto con Andrés a lo largo del día, y los dos aparecen juntos en algunas ocasiones y debían tener una mayor, ¿verdad?, relación personal entre ellos. Según Marcos, el Señor les mandó averiguar cuántos panes tenían, es decir, cuántos podían conseguir en aquel lugar y momento. La respuesta de los discípulos no pudo ser más desalentadora para ellos. Tan solo había detectado 5 panes y 2 peces que un muchacho había traído con él. Probablemente fue la persona más precavida de todo aquel gran auditorio, tomando consigo provisiones para comer y poder estar más tiempo con Jesús a pesar de lo solitario del lugar. Y mire, hermano, por eso que la Biblia es algo que hay que estudiarla con detenimiento. Mire, porque aquí hay un punto muy importante. Cuando uno se enfoca, ¿verdad?, en los 5 panes y 2 peces solamente, hermano, amén, en el milagro, pero dice, ¿verdad?, que había, y probablemente fue la persona, dice que, ¿verdad?, que vino un muchacho, aquellos 5 panes y 2 peces, podía ser, ¿verdad?, hermano querido, quizás lo que había sido traído por un muchacho, ¿verdad?, en aquel momento. Entonces, imagínese usted, hermano, si ese muchacho no lleva esos 5 panes y esos 2 peces allí. Entonces, uno se pone a pensar qué hubiese ocurrido. Bueno, Dios hacía otro milagro, ¿verdad? Dios hacía otro milagro. Pero fíjese, hermano, como Dios siempre da participación al hombre, amén, y yo entiendo que ese niño lleva allí esos 5 panes y 2 peces, amén, movidos por Dios mismo, amado, ¿verdad?, para él glorificarse en eso. Hermano, su nombre sea la gloria, gloria al nombre del Señor. Sí, porque, y en Dios no hay casualidad, amado, ¿verdad? Entonces, pero, nosotros sabemos eso, y yo no voy a decir, da la casualidad, que entonces un muchacho lleva eso allí. Fija,
Nadie había dado nada, solamente este muchacho o este niño y lleva 5 panes y 2 peces. Los lleva allí. Amén. Juan capítulo 6, versículo 9. Amado. Le dice que quizás esta fue la persona más precavida. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces pasa, dice, los panes eran de cebada, lo que significa que aquel muchacho era de condición muy humilde. Solo los pobres comían pan de cebada porque no podían adquirirlo de trigo. Amén. Normalmente eran pequeñas tortas de cebada amasada y cocinada en la ceniza del hogar. Los 2 peces eran de menor importancia porque era el alimento común y fácil de obtener de quienes vivían alrededor del lago de Galilea. El Señor no iba a dar un banquete de manjares exquisitos a la multitud, no, sino que iba a hacerles compartir la humilde comida de uno de ellos, suficiente y saludable para el momento. Tampoco se dice si el muchacho les entregó su comida gratuitamente o se la compraron. Es muy probable que fuese más bien esto último, amado. Con todo, la generosidad del muchacho en dar su provisión es evidente. No iba a pasar hambre por desprenderse de su comida y era la provisión para los necesitados, y la Biblia enseña que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17. Es importante, hermano, entonces observar que la respuesta a los discípulos no procede de la fe, sino que es expresión clara de desaliento y frustración. Ellos estaban diciendo al Señor, mira, esto es todo lo que tenemos, nada para esta necesidad. Seguían sin entender, ¿verdad?, el alcance de las palabras del maestro, darle vosotros de comer. Entonces Cristo les dice, verso 18, traédmelos acá. El Señor, ¿qué hizo? Le ordenó que le traesen allí mismo, delante de todo, la provisión de alimento, ¿verdad?, que habían encontrado. Y es un verdadero mandamiento, como lo expresa el imperativo del verbo. No era nada en comparación, ¿verdad?, con la gente, pero había sido puesto en las manos del Hijo de Dios, que era poderoso para hacer el milagro de la multiplicación, de tal manera que todos tuviesen lo suficiente con lo poco que había. Verso 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Fíjese el orden, él no se los da a la gente, no, él los bendice, ¿verdad?, obra el milagro, y entonces los da los panes a los discípulos, y entonces a su vez los discípulos alimentan a la multitud. Mi amado, hello, la bendición, ¿verdad?, el poder, el don viene de parte del cielo, amén, sobre su siervo, sobre su pueblo, sobre la iglesia, y para que en toda la iglesia supla la necesidad, aleluya, del mundo que no conoce a Cristo. Amén, hermano. Por lo tanto, gloria a Dios, aleluya, la multitud estaba agrupada delante del Señor en la planicie donde se había congregado. Por lo tanto, hermano, no era posible distribuir, bendito Jesucristo, era el alimento de esa manera. Debía ordenarse un poco para hacerlo posible. De ahí el mandamiento de que la gente se reclinaran sobre la hierba, ¿verdad? Y esa era la forma habitual para comer, reclinados en divanes, apoyándose sobre uno de los brazos. Por tanto, sería como un gran banquete en la mesa de Dios, que era la hierba verde que había brotado en la primavera. Dios es un Dios de orden. Amén. 1 Corintios 14, 33. Dios es un Dios de orden. Por tanto, cuando hace lo que hace, aleluya, cuando hace lo hace, ¿cómo? Ordenadamente. Por los paralelos se sabe que el Señor mandó recostar a la gente en grupos de 100 y de 50. ¿Ven? Por los paralelos se conoce que la instrucción dada a la gente para recostarse en tierra en grupos fue dada por medio de los discípulos. Una multitud tan grande, bien ordenada y reclinada sobre la hierba bajo la luz del sol crepuscular, los colores de la ropa debieron haber formado como los parterres, ¿verdad?, de flores en un jardín bien establecido. Todo aquello visto desde el lugar donde estaba el Señor debía ser un verdadero espectáculo de armonía compuesto por miles de personas esperando recibir la provisión de Dios. El Señor entonces dice, tomó los 5 panes y los 2 peces que los discípulos habían entregado, y ¿qué hizo? Levantando los ojos al cielo, bendijo, o sea, dio gracias al Padre antes de partirlo. La acción de levantar los ojos al cielo era común en Jesús cuando oraba. Esta forma de orar contrastaba, ¿verdad?, con la enseñanza tradicional de los rabinos, que decían que el mejor modo de orar era con los ojos puestos en tierra y el corazón elevado al cielo. Amén, amado. Nombre de Jesús Nazaret, gloria a Dios. Ok. Habiendo dado gracia, el Señor partió los panes y también los peces. Y mientras lo hacía,
iba entregando porciones de cada elemento a sus discípulos que los distribuían entre la gente. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué utilizaron para llevar alimento a toda aquella enorme multitud? Era costumbre habitual entre la gente en Israel, en tiempos de Jesús, llevar consigo un pequeño canasto de fibras vegetales para recoger lo necesario y transportarlo mejor. Podría compararse, ¿verdad?, con el habitual bolso femenino de nuestros días. No importa cómo, lo importante es que se hizo. Se produjo el milagro mientras los discípulos llevaban los fragmentos que recibieron de los 5 panes y los 2 peces. Se multiplicaba el alimento cuando la gente lo recibía. Son preguntas sin respuestas bíblicas. El hecho importante es que el Señor estaba multiplicando 5 pequeñas galletas de cebada y 2 peces para alimentar a una enorme multitud. Amén. Por lo tanto, amado, es necesario reflexionar aquí, a la luz del milagro, sobre la acción social de la iglesia. El evangelio del reino que Jesús predicaba iba acompañado de acciones benéficas sobre necesitados, no solo en cuanto a sanar enfermedad y echar fuera demonios, sino en alimentar a las multitudes que no tenían pan. El ministerio de amor consiste en entregarse hacia los demás como Jesús hizo por todo. Alaba. Jesús les mandó dar de comer a quienes lo necesitaban. Jesús enseñó directamente que el amor tiene que incluir también a los enemigos. Más tarde el apóstol Pablo enseñaría que el amor hacia los enemigos incluía el darles de comer y beber cuando lo necesitasen. Las palabras del apóstol son un verdadero reto, ¿verdad?, a los cristianos de hoy. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Amén. Aleluya. Romanos 12:20. La acción social de la iglesia en respuesta a la demanda de Cristo no se hizo esperar. En los primeros días del cristianismo, hermano, en los primeros días del cristianismo, el amor se manifestaba en desinterés, ya que ninguno afirmaba ser suyo aquello que poseía y vendían sus propiedades para repartir según la necesidad de cada uno, de modo que no vieran que necesitados entre ellos. Un escrito Justino, ¿verdad?, manifiesta: nosotros que antes estábamos por sobre todo la adquisición de riquezas y posesiones, traemos ahora todo lo que tenemos y lo entregamos, aleluya, a un fondo común para distribuirlo entre todos, conforme a la necesidad de cada uno. Nosotros que nos odiábamos y combatíamos unos a otros y que debido a nuestras distintas formas de vida no queríamos vivir con gente de otra clase, ahora desde la venida de Cristo vivimos dichosos con todos ellos, oramos en favor de nuestros enemigos y nos esforzamos por persuadir a aquellos que nos odian injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, de tal manera que puedan llegar a ser partícipes juntamente, ¿verdad?, con nosotros de la misma gozosa esperanza, de la recompensa, aleluya, amén, es que para siempre, aleluya, ¿verdad?, recompensa de Dios que nos gobierna a todos. Ahora, es evidente, hermanos queridos, ¿verdad?, por la lectura de la epístola, que había un marcado interés por ayudar a los necesitados. Hermano, mire, yo me acuerdo también, antes que cuando el pastor siempre visitaba las ovejas, ahora es que ya no se visitan, pero cuando el pastor visitaba las ovejas, yo me acuerdo que siempre, hermano, y eso yo lo cogí por ejemplo, y lo practiqué en principio, ¿verdad? Estaba allá en la iglesia en Puerto Rico. Pues después lo que hacíamos era entonces que yo cuando iba a la casa y había una necesidad, pues lo compartíamos todo con una familia, traíamos algo y se lo damos al hermano. Pero yo me acuerdo y yo aprendí eso, hermano, amén, creo que para siempre, porque antes habían buenos pastores, hermano, ahora es que es un problema para conseguirlo. Pero, y esas cosas, pues yo las observaba mucho, hermano, ¿verdad? Pues yo tenía una fiebre de cristiano. Entonces yo pues observaba todas estas cosas, como ellos lo hacían. Y aquellos pastores de antes, hermano, siempre visitaban a alguien o llevaban un bollo de pan y medio galón de leche a la casa. Con eso nada más. O si no, el pan no faltaba, un pedazo de pan o un ¿cómo se llama?, un medio galón de eso de jugo de China. Eso no faltaba. Y la visita era de pastor. La visita de pastor es como visita de médico. ¿Ves? A menos que Dios tuviese algún propósito, pero siempre el pastor iba allí, visitaba al hermano, ¿qué? Con eso nada más que es suficiente. El hermano estaba tranquilo, el pastor vino a visitarme, el pastor vino por ahí, el pastor ¿cómo se llama? Se preocupa por mí, vino a verme, ¿ves? Etcétera, etcétera. Pero siempre, hermanos queridos, el pastor iba con una libre de pan, yo me acuerdo, a mi amado, y un medio galón de leche. Y a veces, pues también, con la leche iba ¿cómo se llama?, el saquito de café. Las 2 libras de café o lo que fuera, la media libre de café o no sé cuánto era. La cosa es que iba siempre, aleluya, a la casa del hermano con algo. Amén.
y como ahora te llevan un saquito de 3 pasitos. Alaba, amén, es que para siempre, gloria a Dios, ¿verdad? Y un de esos, un galón de aguarrá. Alaba que él es bueno. Para que no vuelva más para la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dice el hermano, amén. Gloria a Dios. Por tanto, amado, ¿verdad? Vemos que entonces, que ahí entonces, ¿verdad? Vemos que era importante, ¿verdad? Ese hecho. Y yo siempre he dicho, amado, que una iglesia victoriosa, una iglesia que quiere estar en victoria, una iglesia que quiera realmente, hermano, quiere aleluya, ¿verdad? Sentir el poder de Dios, amado. Mire, lo que tiene que ser una iglesia así. La hermandad, hermano, es importante. Si ore, ayune, mire, si ora, si ayuna, si vigilan, si estudian la palabra, hermano, pero si tienen hermandad encima de todo eso, hermano, obviamente estamos hablando, ¿verdad? También obediencia, pero si tienen hermandad, hermano, que el Espíritu Santo no encuentre un escollo que le impida moverse en medio del pueblo. Mira, hermano, se lo digo por experiencia, ahí está Juan, lo digo por experiencia, hermano, lo digo por experiencia. Sí, y eso me lo enseñó a mí, ¿quién? El Señor. Sí, porque cuando yo empecé a pastorear, porque uno se cree, hermano, uno se cree que, por eso que el hombre se equivoca. Vete a estudiar para pastor. No, hermano, le soy sincero, mire, usted va a estudiar y lo que le enseña a acomodar las cosas, o sea, a coger la Biblia y ponerle un poquito de adorno para que sea más bonito. ¿Ve? Cómo usted hablar, cómo usted hacer esto, que si la ética, aquello, lo otro. ¿Ve? Pero en sí, lo que usted aprende del ministerio pastoral, en este caso hablando del ministerio pastoral, se lo enseña Dios en el altar. Cuando usted empieza, cuando Dios lo pone allí en el altar, ahí es que usted empieza a aprender de lo que realmente es pastoreal. No es que usted estudió, no es que usted estudió y como usted estudió le dijeron que si te enseñaron que si la administración de la iglesia, que si reglas parlamentarias, no. Eso es para que tú luzcas bonito. Ese es el maquillaje. Pero la realidad del asunto es cuando tú estás en el altar. Y yo me acuerdo que, bueno, empezando, usted crudito. Entonces yo me acuerdo que yo, pues, venía como dice Juan, ¿verdad? De la mala costumbre esa. Alaba que eres bueno. Entonces yo creía que era, unción, poder, unción, y chacho, la unción, tú sabes. Pero ¿qué pasa? Que entonces Dios mío, negrito, no, negrito, no, ven acá, misión, acá. No es mi unción, chico. Es mi palabra. Entonces, cuando el Señor nos dirigió a el estudio bíblico sobre el tabernáculo, estuvimos un año en ese estudio, pues ahí nos dimos cuenta que realmente nosotros, los comentarios, muchachos, yo tengo que convertirme. Yo tengo que convertirme. Eso lo decían los hermanos, yo tengo que convertirme. ¿Ves? Entonces, yo vi el efecto, hermano, que hizo la palabra en los hermanos. Y yo digo verdaderamente que es la palabra. No es otra cosa, hermano. Es la palabra. La palabra. ¿Ves? Y desde ahí en adelante comenzó a meter palabra, amado. Y los hermanos empezaron a crecer. Y los hermanos empezaron a cambiar. Y los hermanos empezaron, hermanos, queridos, aleluya, es que para siempre a ser santificados. A sentir repugnancia, amén, por el pecado. Repugnancia por el mundo. Repugnancia, alaba que Él es bueno por el yo. Repugnancia por ellos mismos. Entonces empezaron, aleluya, a apreciar más. Amén. No solamente la obra de Cristo en la cruz, sino la palabra misma. Ya no la veían como algo pasajero, no. Ahora leían con detalle. Y después cuando venían para acá los estudios bíblicos, muchos de ellos me traían a mí hasta cosas yo me quedaba sorprendido que yo les daba. Entonces aprendía yo de ellos aprendían de mí y todos aprendíamos de Dios. Amado. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendía de ellos, Dios se lo daba. Y lo que yo aprendía de mí, Dios me lo daba. Por lo tanto, todos aprendíamos de quién, de Dios, que era la única fuente. Alaba, que Él es bueno, amén. En nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Entonces, amado, ¿verdad? Pues obviamente hay que predicar, ¿verdad?, el evangelio y también, ¿verdad?, siempre se pueden olvidar las obras benéficas. Yo me acuerdo, amado, cuando nosotros hacíamos los ayunos, allá en la iglesia, nosotros hacíamos de 6 a 6, hermano. Y allí, pues, después de ahí, se buscaba, nuestra hermana Jacqueline, ella nos traía un montón de cosas, después del ayuno para entregarnos, nos traía un asopado de pollo tremendo, una olla grandísima, nos traía ensalada de fruta, pues ensalada de fruta, ¿sabes? Era guineo,
nos traía manzana, no era así esa de pote, no, de fruta a fruta, picadita, amén. Y entonces nos traía un pedazo de pan y nos traía también, venía con un termo de café, alaba que eres bueno, amado. Y ahí pues nosotros nos gozábamos, amado, o sea, doble porción, ¿ves? Pero lo que yo más disfrutaba, hermano, en el ayuno Dios ministraba, en el ayuno Dios nos fortalecía espiritualmente, pero el fruto del ayuno, hermano, es importante. ¿Ves? Porque hay iglesias que dicen, no, aquí no estoy ayunamos, aquí no, chacho, aquí ayuno y estoy, esto y lo otro. Pero entonces cuando usted busca el fruto del ayuno, no es ningún fruto. ¿Ves? Entran mundanos y salen megamundanos. Entran carnales y salen en el hueso pelado. O sea, que usted dice, ¿por dónde está el fruto del ayuno, hermano? Si antes dicen que aquí ayunan y eso, no. Y se ayunaba, la gloria sea para el Señor. Y entonces el fruto del ayuno se veía en esa hermandad, hermano. Había una cosa tremenda en ese compartir, en el ágape. Comiendo juntos ahí todito, hermano, con ese amor de Dios. Bueno, se sentía Dios moviéndose, se sentía Dios, hermanos queridos, aleluya, que está realmente, Señor, complacido con lo que se había hecho. Pues lo hacíamos de corazón, no era mucho, pero lo hacíamos y Dios lo sabe de todo corazón. Amén, amado. Su nombre es Así que Dios es bueno, amén. Verso 20 dice, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró, los pedazos, 12 cestas, ¿ves? Ninguno quedó sin el alimento que necesitaban. Pudieron comer todo hasta quedar satisfechos. Todos los hombres, las mujeres y los niños comieron cuanto quisieron, hasta satisfacer todo el hambre que pudieran tener. Es posible, ¿verdad?, que algunos de entre la multitud fuesen pobres y no comieran lo suficiente cada día. Esos también en esta ocasión saciaron toda su necesidad. El verbo que utiliza Mateo se usaba para referirse al engorde de los animales, adquiriendo entonces el sentido de comer bastante, o sea, quedar completamente saciado. Había bastante para todos, por tanto, todos comieron. Amén, amado. Había bastante para cada uno, por tanto, aleluya, todos quedaron satisfechos. El milagro es una realidad incuestionable. 5 panes y 2 peces fueron bastante para toda una multitud. La omnipotencia del Señor, el Hijo de Dios, manifestado en carne, es evidente. Nadie, sino Dios mismo, era capaz de una obra semejante. Impresiona en el relato evangélico como Jesús pasa de lo natural a lo sobrenatural y de esto otra vez a lo natural en un momento. Lo sobrenatural y lo natural convergen en la misma persona de quien es Dios hombre, Emmanuel. Amén. En ningún momento puede separarse las dos naturalezas subsistentes en la persona divina del Hijo de Dios. Jesús es siempre verdadero Dios y verdadero hombre. El milagro no hizo provisión suficiente, sino más bien, amén, aleluya, sino más que suficiente. Ve, amado, no hizo provisión suficiente, sino más que suficiente. La gente comieron cuanto desearon hasta quedar satisfechas, pero allí, aleluya, en el campo quedaban restos de la comida. No se trataba de migajas que quedaban entre la hierba y que servían para alimento de las aves de quienes también Dios cuida, sino de pedazos de pan y pescado distribuidos para alimentar la gente. Lo que Dios da no debe ser derrochado. Amén. Hacerlo sería pecaminoso. Y eso muchas veces nosotros lo hacemos. Especialmente andando con los nenes allá a McDonald's, que vamos allá o vamos al buffet. Entonces cogemos esto, vemos lo otro, vemos aquello, dice, a lo loco, entonces usted ve que botamos el muslo de pollo completo, le echamos para el lado, probamos la ensalada aquella y le echamos para el lado, alaba. Allá el nene fue a McDonald's, le hizo así el pan, un poquito, lo manoseó, te pide, damos un cheeseburger, triple carne con queso y ensalada y mostaza y cuanta cosa, para entonces pasarle así y botarlo, alaba. Hello, y las papas están frías y las deja ahí. Y el refresco lo que hace es babiarlo todo, jugar con él. Y ya está. Y mami le dice, nene, no quiere más nada. Ah, pues está bien, no te lo comas. Si no te cabe, no te lo comas. No, pero que no es que no lo case, él no comió nada. Alaba. Es que lamentablemente estoy criando un malamañosito. Hello. Sí, malamañosito, pues estoy criando todavía. Ando, crees que es un malamañoso. ¿Ves? Estoy creando un malamañosito aquí, pues eso, pues tú sabes. Alaba, Ramón, esa carita alegre. Eso es lo que pasa, hermano, ¿ves? Hello. Y mire, en Puerto Rico es un sitio que, Puerto Rico es el país que más se queja. Y yo no sé por qué se quejan tanto allí. Está bien malo, entonces,
El gobierno, la gente tiene unos sueldos mire, allí en Puerto Rico hay ¿cómo se llama? Jefes de agencia que se ganan más que un montón de presidentes de aquí de Latinoamérica. Los senadores y los representantes en el Capitolio se ganan más que los congresistas acá en Estados Unidos. Los alcaldes están todos en sobre 10,000 pesos mensuales. Entonces yo no sé cuál es dónde está la pobreza. Entonces usted ve que la gente bota la comida. Susana trabajaba allá en una compañía que es como Gestal, pero que no era Gestal, era Aspira. Y allí la comida, mire hermano, el leche de esa de Contén, pollo nuevecito, si sobraba, no se la podían llevar, había que botarla. Arroz fresquecito, con habichuela fresquecita, no son vías ni nada, del mismo día. Simplemente donde le comieron, sobró, no se podía nadie llevársela para casa, ni nada, no, había que botarla. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Eso es triste, se oye. Pues, entonces, y a eso pasa, hermano querido, ¿verdad? En muchos lugares. Entonces se desperdicia. Y eso, obviamente, hermano querido, aleluya, lo que Dios da no se puede derrochar. Hacerlo sería pecaminoso. La comida sobrante debía ser recogida para aprovecharla más tarde. Amén. Gloria a Dios. Los mismos apóstoles del Señor habían estado ocupados en la distribución y no habían comido ellos. Amén, hermano. Exactamente. Amén. Toda la comida sobrante. Yo no, porque mire, mañana se supone que yo me como unas costillas con unas cojitas ahí, no sé, que son como unos flequitos, no sé, unas tiritas de pechuga bien hechejitas con una mostaza y eso. Supone que yo mañana me coma eso. Entonces, como derrochar es pecaminoso, pues yo no voy a dejar nada. Y espero que, ¿verdad?, que también me sirva mucho para entonces hacer un beso a la gloria, ¿ve, amado? Amén, gloria a Dios. Un restaurante ahí, queda un restaurante por ahí, cerquita de aquí. Venden bien barato y cocinan bien bueno. Gloria a Dios, amén. Por lo tanto, amado, ¿verdad? Toda la comida sobrante, los fragmentos, los pedazos que quedaron en el campo se recogieron en 12 cestas que se llenaron completamente. La palabra que usa Mateo para referirse a cestas se usaba para canastos de mayor capacidad que una cesta de mano, pero tampoco eran de una gran capacidad. Alaba que Él es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Los judíos cuando viajaban solían llevar este tipo de cesta para almacenar suficiente comida, de modo que no se contaminase con comida de los gentiles. Por esa causa no es difícil entender cómo había allí 12 cestas. Además, hubiera sido muy probable que las hubiese en la barca que había traído el Señor y los 12 desde el otro lado del lago. La recogida de los pedazos obedecía a un mandato del Señor, como escribe Juan. Y cuando se hubieron saciado, dio a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La provisión sobrante llegaba para cada uno de los apóstoles porque fueron 12 los cestos llenos. Tenían alimento para los días venideros. Y es necesario recordar que en alguna ocasión debió haberle faltado lo necesario por cuanto cogían espías con las manos en los sembrados para comer. Mientras cada uno de los 12 tenía un canasto, no se dice nada de la provisión para el hombre Jesús, que también necesitaba comer. En todo se conforma a lo que se enseñaba que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Oye, ese texto no lo usan los que piden chavo, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Digo, yo lo uso pero para pedirte a ti. Amén. Por lo tanto, recuerdo los sobrantes, pone de manifiesto la obligación moral de no desperdiciar los recursos. Ningún hombre, y mucho menos un cristiano, tiene derecho a malgastar lo que tiene. Ningún hombre, y mucho menos un cristiano, tiene derecho a malgastar lo que tiene. Ningún hombre, y mucho menos un cristiano, tiene derecho a malgastar lo que tiene, especialmente en relación con el alimento. Especialmente en relación con el alimento. Especialmente en relación con el alimento. Amén. Jesús, después de dar con abundancia, ordenó recoger lo sobrante, a pesar de ser un humilde alimento de pan de cebada y peces del lago. La provisión que Dios hace para los suyos no es poco, sino lo suficiente en cada ocasión, rica y abundante. La abundancia de recursos materiales debe ser bien administrada, sirviendo, como se consideró antes, para ayudar a los necesitados, pero en ninguna ocasión para derrochar arrogantemente. Amén, amados. Termino con esto. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén.
Ok, los 4 evangelistas consiguen que el número de los que fueron alimentados superaba ampliamente los 5.000 personas. Mateo dice que fue el número de los varones, aproximadamente unos 5.000, pero faltaban por añadir, ¿verdad?, las mujeres y los niños que estaban presentes. Algunos consideran una exageración la cifra, pero no sería fácil hacer circular un relato, ¿verdad?, como verídico cuando se escribieron los evangelios en medio de la oposición que despertaba el cristianismo, especialmente en el entorno judío, como escribe amén el profesor Páramo. Seguramente cuando se escribieron los 3, ok, ¿por qué en el recuento se tuvieron en cuenta solo los varones? Tal vez porque debieron haber sido una gran mayoría. Posiblemente las mujeres quedaron en sus casas con los quehaceres propios de ellas en aquellos días. Contar las personas debió haber resultado bastante fácil porque Jesús los había mandado recostar en grupos de 50 y de 100. No hay otro sentido para mencionar el número y la forma como fueron alimentados que manifestar el milagro de Jesús como una acción sobrenatural y sobrehumana. Y esto sirve a Mateo como una de las muchas pruebas para afirmar que Jesús era el Mesías esperado, Dios manifestado en carne. Amén. Un punto más sobre el peligro de alegorizar la escritura se expresa en un interesante párrafo de Braudus que se transcribe como cierre de este párrafo del Evangelio según San Mateo. Orígenes, seguido de Jerónimo y muchos padres, alegoriza de la manera más extravagante el pan, el andar sobre la mar, etc. Así Jerónimo dice que el muchacho con 5 panes y 2 peces significa a Moisés con sus 5 libros y 2 tablas de la ley. Orígenes dice que recostarse de 100 en 100 denota la consagración de la unidad divina, siendo el 100 un número sagrado. Y recostarse de 50 denota la remisión de pecados por una alusión mística al jubileo y al Pentecostés. Semejantes tonterías emitidas por hombres extraordinariamente dotados debe ser una amonestación contra los peligros de alegorizar. Amén, amados. Nos quedamos aquí, amados queridos, aleluya. Hoy que para siempre, si Dios permite, mañana estaremos entonces con versículos 22 al 23. Jesús calma la tempestad. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, él delante de él, a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte, al orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. ¿Qué pasó? Bueno, y la barca estaba en medio del mar, asustada por las olas, porque el viento era contrario. Amén, amado. Mas a la cuarta vila de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y ahí fue que se asustaron. Amén, amado. Un fantasma. Así que vamos a dejarlo ahí.